Buenos días a todos, los saludos desde la Unidad de Atención a la Salud Mental San Agustín. Soy la maestra Patricia Mendoza Jiménez, psicóloga clínica. Hoy estamos celebrando y conmemorando el Día del Psicólogo, por lo cual llevamos a cabo una mesa de debate con diferentes temas acerca de los mitos y las realidades de la psicología y la salud mental. Para ello, nos vamos a ir al área de rehabilitación psicosocial, desde donde llevaremos a cabo todos los temas a abordar. Gracias. Antes de iniciar la actividad que tenemos preparada para todos ustedes el día de hoy, quiero presentarles a la licenciada Stephanie Vázquez, que es psicólogo clínico del Hospital Psiquiátrico San Agustín y quien va a dirigir para todos ustedes la temática en esta mesa de debate. Adelante, Lic. Muchas gracias, maestra Imelda. Antes que nada, daré una breve reseña referente al Día del Psicólogo. La UNAM fue la primera institución en México en establecer la licenciatura en psicología de manera formal en el año de 1950. El 20 de mayo se conmemora en México el Día Nacional del Psicólogo, definida por la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México, FENAMCIME, en 1997. Esta celebración tiene como objetivo promover el trabajo de los psicólogos, dando a conocer los servicios que ellos ofrecen. Las y los psicólogos constituyen una clave en la sociedad y en los sistemas de sanidad de salud, orientando a los individuos sin importar la edad y el género, dando un acompañamiento terapéutico para sobrellevar los trastornos mentales o de conducta que estos presenten. Recordemos que durante todas las etapas de la vida del ser humano, desde la niñez hasta la vejez, la salud mental es importante para que constituyan el bienestar emocional, psicológico y social al individuo, en la manera en la que pensamos, sentimos y actuamos ante las diferentes situaciones que enfrentamos día a día. A continuación nos acompañan colegas psicólogos, que es la licenciada Dana Mina, que es psicóloga clínica, el licenciado Alberto Argüello, psicólogo clínico, y los fisioterapeutas, el licenciado Yair Luna y el licenciado Daniel Somoza. El día de hoy hablaremos de temas muy importantes, como los mitos y realidades del psicólogo y la salud mental. Ustedes psicólogos que han dado terapia, piensan que las personas que llegan a este proceso terapéutico solo son las personas que coloquialmente se les conoce como personas locas o débiles. Considero que ha sido un malentendido, vaya, ya de que al final de cuentas solemos acudir a este tipo de servicios, no solo al psicólogo, sino, no sé, ir al médico, a revisiones y todo eso, cuando ya estamos mal. Solemos buscarlos cuando ya tenemos el problema encima, porque, pues bueno, no, en este sentido también voy a abordar parte de lo que es la psicología del mexicano y bueno, o sea, sin ir muy lejos, dónde estamos y cómo somos. ¿Cómo somos nosotros como mexicanos? El mexicano tiene esta costumbre de siempre tener como esta cualidad de decir yo lo hago. Yo lo hago, yo puedo, yo me la aviento, dicho coloquialmente, yo me la rifo, y es de yo sé y lo aprendo, y si no sé, pues ahí veo cómo le hago, ¿no? Entonces justamente tenemos esta cultura muy arraigada en nosotros que es básicamente de aguantar y soportar, y no nos damos ese chance de decir, ¿sabes qué? Hoy no quiero. Hoy no quiero permitirme aguantar, hoy no quiero tolerar, hoy no quiero cargar. ¿Por qué? Porque somos vistos como personas que quizás no dimos suficiente, que somos codas, que somos flojos, que no nos estamos esforzando, vaya. Entonces, justamente yo creo que es uno de los primeros mitos que se han generado y no considero que el ir a terapia sea para locos, sino más para aquella persona que, que tenga el deseo de ir, vaya. Al final de cuentas, yo abordo mucho esta parte de que uno nunca va a terapia a abordar lo bonito. Uno, ¿a qué va a terapia justamente? Va a trabajar lo que duele, lo que incomoda, lo que resuena con uno. Entonces, al final, el ir a terapia requiere de tu compromiso.
más que cualquier otra cosa. El qué tan dispuesto estés tú a abordar aquello que te choca, a lo que te conflictúa. Entonces, no considero que sean para locos. Creo que es más un malentendido que se ha dado y creo que es inclusive necesario el ir a terapia. No hace falta que lleguemos a este extremo de decir, es que ya no puedo más con X o Y situación, es que ya tal situación me sobrepasó. O sea, inclusive cuando, no sé, quizás tengas alguna duda, alguna cuestión, algo que resuene, inclusive en esos casos que son como mínimos, es recomendable que tú vayas a terapia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues es esta parte de dejar de lado esta creencia con la que crecimos, de que podemos con todo cuando realmente no podemos. Bueno, hay algo que mencionó licenciada Stephanie en donde dijo coloquialmente conocemos como locos. Me suena muy curioso este término, ¿verdad? Porque digamos que lamentablemente se ha estigmatizado, se ha satanizado esta palabra de loco, locura, ¿no? Entonces, quisiera yo esclarecer un poco este aspecto, ya que, digamos, la palabra locura es digamos, su significado es la privación del juicio o el uso de razón. Yo no veo algo incómodo en ese término. Al igual que, por ejemplo, la palabra loco, que podríamos decir que proviene del griego, que significa que es una persona que se encuentra en su sitio, ¿sí? Y las personas, por ejemplo, que son cuerdas, serias, que hacen todo lo que tienen que hacer, están fuera de este sitio. Creo que sí se da a entender, ¿no? Esta parte de esta diferencia de esta misma canibalización que se ha hecho con la palabra loco y locura. Es importante, ¿no? Empezar a dejar de lado precisamente estos mitos, como justamente hace referencia del tema que nos compete hoy, ¿verdad? El que está imperando. Em, y para responder a la pregunta, no, no solo los locos van a terapia, ¿sí? Creo que eso es bastante concreto. Muchas gracias por sus comentarios y referente a lo que ustedes opinaron, los psicólogos en el proceso terapéutico consideran que dan consejos o te dicen qué hacer. Ok, creo que es una pregunta bastante interesante la que hace, porque hay ciertas cuestiones y creo que a lo mejor se puede entrar en una disyuntiva en este aspecto, porque dependiendo del profesional va a actuar de cierta forma en la sesión, ¿no? Vaya, en cómo llevar su sesión, su terapia. Desde mi opinión profesional, yo creo que es ninguna de los dos y por lo tanto creo que es importante esclarecer esta parte y reitero, va a crear como una disyuntiva, un debate dentro del debate. Por ejemplo, muchos profesionales, colegas profesionales, dicen que el aspecto de, digamos, mostrarles opciones al paciente o al cliente eh, para su beneficio, darles múltiples caminos, los mejores, ¿verdad? Evidentemente, para que el paciente pueda seguir. Entonces, yo creo que desde allí ya se está promoviendo un consejo, ¿sí? Digamos que pues se pierde la objetividad y se empieza a poner esta parte subjetiva, esta parte de que disfrazada en supuesta objetividad. Entonces, yo creo que al mostrar estos caminos, estas partes en las que el paciente tiene que andar, creo que aún sigue siendo un consejo. Creo que se sigue mostrando un consejo allí. ¿Por qué?
¿Por qué no somos orientadores? No orientamos, ¿sí? Acompañamos. Creo que es importante enfatizar esta parte. No orientamos, acompañamos, ¿sí? Acompañamos este trayecto. El paciente es el que va a ir descubriendo el camino que él quiera tomar. No nosotros vamos a mostrarle caminos y a ver cuál elige. Creo que es importante puntualizar esto del acompañamiento, no orientación, ¿sí? En este sentido, considero que ha sido más que nada un malentendido, porque al menos dentro de esta parte de la carrera, cuando uno empieza a ver cómo puede intervenir, suelen mencionar esta técnica que se llama autorrevelación, que podría llegar a ser lo más cercano a decirle al paciente qué hacer o a darle un consejo, pero pues obviamente esta técnica tiene una estructura, ¿no? Y para que pueda funcionar de manera adecuada yo la divido en dos, principalmente para que tú lo puedas realizar o ejecutar, vaya, lo primero que tienes que hacer es entender que tú no vas a ir y la vas a aplicar en la primera sesión, no la vas a abordar en la segunda ni tercera. Para esto ya tienen que pasar al menos 5 o 6 sesiones, cuando ya puedas tener ese diálogo con tu paciente. Y eso vendría a ser una primera instancia. La segunda instancia, ¿cuál vendría a ser? Que aquello que te está comentando el paciente sea muy parecido o similar a algo que tú ya hayas vivido. Porque ahí ya es cuando tú como terapeuta puedes decir, ah, ok, ¿sabes qué? A mí lo que me llegó a servir en esta situación fue esto, justamente, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un malentendido de esta técnica, pero de ahí, volviendo al punto central de la pregunta, no es ni una ni otra. Nosotros no decimos qué hacer, mucho menos damos consejos. Coincido en este caso con mi compañero en que nosotros acompañamos en el camino, no le vamos a ir mostrando el camino al paciente. Ese lo va a ir descubriendo a través de su propio proceso. Qué interesante comentario han brindado. Pero ustedes como psicólogos consideran que solo los adultos necesitan este proceso terapéutico o a qué edad es recomendable llevar este proceso terapéutico. En mi caso, más que centrarme en abordar una edad, yo creo que es más para cuando la persona se sienta lista para acudir al proceso, vaya. Y no considero que sea solo para adultos, porque al final de cuentas solemos tener esta idea de que quienes van a terapia y a quienes nos referimos por adultos, personas de 30, 40, 50 años, ¿no? Que digamos que ellos son los que solemos decir que ya tienen problemas. Y dejamos de lado a poblaciones como niños, adolescentes y personas mayores. Y creo que esto es un tanto feo, lo voy a decir así, porque al final de cuentas también necesitan del acompañamiento. Un niño, ¿por qué necesitaría acompañamiento? Porque bueno, sin ir muy lejos, ¿no? Existen comunidades, lugares retirados, donde aún se sigue viendo esta parte del abuso infantil. No voy a hacer hincapié en qué tipo de abuso, pero pues justamente estos niños son vulnerables y necesitan del acompañamiento terapéutico para poder gestionar este trauma y todo lo que están pasando ahí en su comunidad. También considero que es importante para los adolescentes. ¿Por qué para los adolescentes? Porque de cierta forma yo relaciono esta parte también con el duelo. ¿Duelo de qué? Pasas de ser un niño a ser un adolescente. Tu cuerpo está cambiando, tienes ideas nuevas, no entiendes cómo funciona tu cuerpo y solemos decir coloquialmente, ah, están en, no sé, están rebeldes o en la edad de la punzada, pero realmente es que tú no te entiendes como adolescente. Por lo tanto, también es importante que tú tengas este acompañamiento para poder gestionar todas estas emociones, porque es como tener un estambre todo enredado y ni siquiera saber dónde está la punta para empezar a desenredarlo. Y también las personas mayores. ¿Por qué las personas mayores? Porque bueno, en este sentido, sin ir muy lejos, ¿cuántas veces no hemos visto o escuchado, no? Estos casos donde, no sé, estuvo trabajando 30, 40 años de maestro, renuncia y ¿qué pasa después? Cae en depresión.
cayó en depresión o tiene ansiedad, vaya. Al final de cuentas, llega a ser también un proceso complicado para las personas mayores porque ellos llega a un punto donde no todos, pero sí en algunos lugares son considerados como una carga. Pasan de ser seres autónomos a volverse dependientes de nuevo de alguien más. Y obviamente todo esto representa un conflicto, porque para la persona mayor es una manera inconsciente de decir, ah, ok, ya soy un inútil, ya estorbo, ya necesito de alguien más justamente. Y todo esto representa frustración para ellos. Por lo tanto, yo creo que es para todo el público, siempre y cuando, como mencioné primero, estén dispuestos a trabajar toda esta parte, vaya, a trabajar todo esto que resuena y les causa un conflicto. Bueno, em, quisiera dar unos datos, ¿verdad? Referente a la pregunta de la licenciada. Em, digamos que muchos autores, o algunos autores, digamos, ve conveniente que para llevar un proceso terapéutico, inicia desde los 4 años, puede variar un poco antes, un poco después, ¿no? Em, por ejemplo, la OMS no tiene una estructura, una edad concreta, no hay una edad específica en la cual se pueda acceder, ¿verdad?, a una terapia psicológica. En general, lo único que enfatiza la Organización Mundial de la Salud es la importancia, ¿no?, de la salud mental y en todas las etapas de la vida, desde el nacimiento hasta el deceso, básicamente, ¿no? Para responder a la pregunta, sí, creo que no estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto. No hay una edad en específica en la cual se pueda, digamos, am, decir, bueno, a qué edad es conveniente iniciar terapia. Pero pues no basta a veces con eso, ¿verdad? Con que simplemente sea algo interpretativo, algo subjetivo. Entonces, digamos, para poder dar, digamos, dar un poco de luz a esta pregunta y dar una respuesta concreta, algo estándar, pues diríamos que a partir de los 4 años, tal cual lo manejen esos autores. Porque igual entra en mucho conflicto en esta parte de, por ejemplo, hasta de cuál es la edad de la primera infancia, supongamos, ¿no? Un ejemplo. Bueno, pues muchos autores manejan que la primera infancia es desde el momento del nacimiento hasta los 6 años, ¿no? Y para la OMS, igual, maneja desde el nacimiento hasta los 8 años. Entonces siempre va a haber este cambio, ¿no? Pero pues para los que queremos a veces una respuesta concreta, una estandarización, digamos a los 4 años, así tal cual. Es muy interesante que se aborden temas de este tipo, porque a veces algunas personas no saben, ¿no?, a qué edad puede abordar el proceso terapéutico. Pero me gustaría que me dieran su opinión sobre por qué algunas personas mencionan que la terapia es una pérdida de tiempo y dinero. Ok, creo que es una pregunta bastante compleja, licenciada, y sí, es sabido muchas veces que para qué ir a terapia, cuál es el beneficio, qué voy a ganar. Creo que se crean muchas cuestiones referente a esta misma pregunta. Y creo que voy a responder por la afirmativa en el sentido que sea bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, la primera condición es de que evidentemente la terapia psicológica vaya, sí, las terapias psicoterapéuticas, pues no son para todos, simple y sencillamente.
pueden no, por muy beneficiosas que puedan llegar a ser, simplemente no es para todos. O sea, no soluciona, no da una solución adecuada para los problemas o situaciones de cada individuo, ya que está de más decir, ¿no? Que cada uno tiene una personalidad distinta, lo que comúnmente se conoce como cada uno es un mundo, ¿no? Bajo esta premisa, creo que habría una total, completa, o sea, completamente una pérdida de tiempo y dinero bajo este concepto. ¿Y bajo qué otro concepto también? Interés. Si el sujeto, si el paciente no tiene interés de ninguna índole de asistir a terapia, pues también sería una pérdida de tiempo y dinero. No, o sea, no sería beneficioso. O sea, si solo es ir por compromiso o porque me obligan, pues yo creo que no. No sería, sería totalmente, completamente y pérdida de tiempo. No hay más. Así, tal cual. Considero que ha sido más un malentendido, porque cuando solemos buscar a un terapeuta o solemos buscar el acompañamiento, solemos buscar, no sé, quizás en Facebook, en Instagram, quizás alguna amiga nos lo mencionó, ¿no? Pero no tomamos en cuenta el enfoque del terapeuta, al final de cuentas. Entonces eso juega un papel muy importante porque, bueno, ya sabemos que dentro de la psicología existen diferentes ramas, ¿no? Que si cognitivo-conductual, gestal, psicoanálisis, etcétera. Pero si, por ejemplo, yo lo que quiero es modificar una conducta y no investigo, no leo al terapeuta con el que voy a ir y el terapeuta con el que acudo maneja psicoanálisis, es obvio que no me voy a sentir cómodo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿cómo trabaja el psicoanálisis? Pues técnicamente es escuchando lo que el paciente quiera abordar, lo que el paciente quiera decir, y bueno, es complejo. Pero al final de cuentas, yo no me voy a sentir cómodo. Entonces, yo creo que esto ha hecho que surja un malentendido de si se pierde tiempo o dinero, porque es más en esta parte de buscar con qué nos sintamos cómodos nosotros. Al final de cuentas, yo creo que es importante tomarnos, aunque sea un momento, para leer un poco de los enfoques y así la persona que quiera ir pueda tener la capacidad de decir, ok, yo decido ir con un humanista, yo decido ir con un gestal, porque considero que la problemática que tengo la voy a abordar mejor con este enfoque, al final de cuentas. Muchas gracias. Existen tabús y estigmas sobre los psicólogos y el proceso terapéutico, pero algunas personas piensan que al iniciar su proceso terapéutico no lo van a poder dejar. ¿Esto con su experiencia es verdad o es algo equivocado que la sociedad piensa? Creo que ha sido una gran equivocación que ha surgido en la sociedad, vaya, porque al final de cuentas uno sí deja el proceso terapéutico. No estamos ahí toda la vida, al final de cuentas. No más que eso sí, existen enfoques que manejan diferentes duraciones de tiempo, vaya. Yo hasta el día de hoy no he conocido a un terapeuta que diga, con 6 sesiones ya vas a estar bien, ¿no? Con, no sé, con 8 sesiones ya estás bien. Y afortunado si alguien puede hacerlo. Pero yo creo que depende principalmente de qué tan dispuesto esté la persona que acude a la terapia a trabajar justamente con lo incómodo, vaya, con aquello que choca, porque también eso juega un papel fundamental en si la terapia dura mucho o poco, qué tan dispuesto se encuentre la persona en trabajar todo esto, vaya. Ok, creo que es una muy interesante pregunta también. Creo que es una muy buena pregunta. Em, en ciertos aspectos sí coincido con mi colega. Es dependiendo de cómo trabaje el profesional, ¿no? Dependiendo cómo trabaje, es
Vaya, es el tiempo que se lleva, ¿no? Ahora bien, quisiera entrar un poco en polémica acá, un poco en controversia, debido a que podrías lanzar otra pregunta a la mesa y poder decir, ¿cuál sería la finalidad de ir a terapia? ¿No? ¿Cuál es, o sea, qué busco? ¿Yo como paciente o como profesional? ¿Qué es lo que busco? Creo que es importante, bueno, retomando esta parte del tema de esta charla, ¿verdad? En la que compartimos, ¿no? Estos puntos. Dice mitos y realidades. Se ha hablado mucho de los mitos, se ha hablado de las realidades, pero creo que hay una realidad en la cual debo abordar, que es este aspecto de lo que es la salud mental, ¿no? Esta parte en la que pues todos quisiéramos gozar, ¿no? Una salud mental. Y lamento decir que pues no existe una salud mental. Ojalá. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver las definiciones. La definición de salud mental refiere al bienestar emocional, psicológico, social de una persona. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que salud se define como un estado completo de bienestar. Ahora pregunto yo, ¿hay algún antecedente histórico de alguien que haya gozado de esto que refiere el término? ¿Alguien ha gozado de un estado completo de bienestar? En realidad, creo que nadie ha gozado de esto. Entonces, creo que esto es una mala publicidad en este sentido, porque se intenta vender a las personas, al mundo exterior, que busquen salud mental, cuando en realidad no existe, es algo inalcanzable. Nadie nunca va a poder tener esta estabilidad, porque siempre va a haber un aspecto de nuestra vida que nos va a desequilibrar. Y al desequilibrarnos, perdemos esa plenitud, ese estado completo, ¿no? De bienestar. Entonces ya perdemos eso, ya no tenemos salud mental. Ahora, quisiera también sacar a relucir otro mito, en lo personal, mito, creen que hablar de psicología es hablar de salud mental, cuando no es así. Cuando yo creo que debería promoverse esta idea de que psicología no es salud mental, ¿sí? Y para que esto mismo, este criterio se inculque a futuros profesionales, a generaciones que están atrás de nosotros. La psicología no busca la salud mental. Creo que su propia definición de psicología, que es la ciencia que estudia la mente y el comportamiento humano, no estudia la salud mental, estudia el comportamiento, es una ciencia, una disciplina. La salud mental está más guiada a lo que es medicina, no psicología. Entonces creo que este es un mito que también se debe desmentir, se debe empezar a crear esta conciencia, ¿no? De que no es lo mismo. Y bajo esta premisa que dije, ¿no? De que siempre vamos a estar en una constante búsqueda de salud mental, respondiendo a la pregunta de la licenciada, pues sí, en ese aspecto sí, nunca podremos dejar la terapia. Para quienes la necesitamos y la queremos, nunca la podremos dejar, porque siempre vamos a estar en esta búsqueda de salud mental. Bueno, para responder a esa pregunta, ¿no? Algunas personas tienen muchas dudas, ¿no? Sobre la salud mental, el proceso terapéutico, eh, las diferentes ramas, ¿no? De la psicología, pero puede haber
una amistad entre el paciente y el terapeuta, en este caso el psicólogo? Una amistad. Bueno, creo que dependiendo a qué nos refiramos con amistad, ¿verdad? Bajo qué contexto sea. Mi colega Dana ha hecho mucha referencia en estos enfoques, ¿no? Que promueve o que da la psicología, ¿no? Para muchos, a lo mejor para algunos profesionales, puede ser que sí se pueda entablar esta parte de amistad, que tu paciente sea tu amigo, ¿no? En lo particular, desde mi experiencia y desde mi punto en el que yo trabajo la sesión, no busco en esta parte amistosa, ¿sí? Evidentemente tiene que haber una transferencia por parte del paciente, ¿verdad? Tiene que haber una transferencia para que en el análisis, digamos, cuando salgan a relucir ciertas cuestiones del paciente y se le haga una interpretación, no, no lo tome a mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos figurando algo que él está depositando en nosotros, ¿no? Entonces, por amistad, yo quiero entender que se realiza una transferencia, ¿no? Yo quiero entenderlo así. Pero amistad tal cual de la vida cotidiana, creo que no sería correcto. Bueno, en este sentido yo me divido en dos, ya de que justamente se ha buscado abordar esta parte de los enfoques, ¿no? Y puede que quizás por algún enfoque sí sea viable el llegar a tener esta amistad con tu paciente. Sin embargo, al menos desde mi perspectiva, yo no lo haría. No considero que sea algo viable, porque al final de cuentas se puede terminar prestando en un sentido donde se pierda lo que estamos buscando y que estamos buscando justamente el acompañar a la persona de una manera adecuada. Al final de cuentas, siento que se puede llegar a prestar para demasiados malentendidos el romper esta línea terapeuta-paciente al final de cuentas. Y quizás esto pueda sonar un tanto frío y no busco que suene así. Puede que se entienda inclusive como de que o sea, fuera del consultorio no nos importa y no es el punto que busco abordar. Tenemos la preocupación por el paciente, el interés, pero manteniendo esa línea al final de cuentas. Porque ya romperla podría implicar muchas cuestiones que nos van a alejar del punto al que buscamos llegar, que es el acompañar de una manera adecuada a la persona que acuda a nosotros buscando ayuda. Ok. Existe confusión entre la función del psicólogo y el psiquiatra. En este caso, algunas personas piensan que los psicólogos recetamos fármacos, medicamentos, para aquellas personas que tienen alguna situación mental, ¿no? Pero ustedes como psicólogos, ¿qué opinan sobre si los fármacos son mejores que la terapia o van de la mano o cómo pueden tener este bienestar, ¿no? El paciente? Yo considero que es un trabajo conjunto, porque al final de cuentas no podemos poner una por encima de la otra. Van de la par justamente, van de la mano de hecho. Y al final de cuentas, a mí me gusta mucho poner este ejemplo, ¿no? Porque yo lo abordo así. Ahorita, este es el apoyo de la farmacología o el psiquiatra, y este es el apoyo de psicología, ¿no? Y lo que se busca el día de mañana es que la persona pueda hacer esto. Es decir, que sea más lo que ha aprendido, las técnicas que él ha desarrollado, las herramientas que le sirvan para desenvolverse en sociedad y se disminuya el uso del fármaco, no que se aumente al final de cuentas. Obviamente, aquellas personas que ya padecen de un trastorno siempre lo van a necesitar, pero desde mi
perspectiva se busca justamente eso, que si hoy están a la par, el día de mañana sea menos la medicación y sea más aquellas herramientas que el paciente ha logrado desarrollar, vaya. Al final de cuentas, estas técnicas con las que él va a poder desenvolverse en su día a día. Porque lastimosamente no siempre se va a contar con medicación. Puede que sí, ahorita la tenga todo el mes, pero con que le falte 15 días, si no tiene el apoyo, las herramientas, no sabe qué sigue, va a volver al punto de inicio. Y no se busca eso. No considero que uno sea mayor que otro, sino es más como un trabajo conjunto. Podría definirlo mejor como que en este sentido van a la par. Ok. Comparto un punto con la colega en este aspecto de la idea de la sesión terapéutica, abordando distintas dolencias, ¿verdad? Pues es de que den- dentro de mi campo, dentro de mi experiencia, es que el análisis sea el tratamiento, ¿no? No se niega, no niego tampoco el hecho orgánico, el hecho biológico que pueda existir, que pueda haber en este aspecto, ¿no? En algún trastorno, digamos, ya hablando patológicamente, ¿no? Los trastornos que existen, cualquier tipo de trastorno psicótico, digamos, ¿no? Entonces, no niego ese aspecto, evidentemente. Incluso puede haber trastornos psicóticos, ya sea por el consumo de sustancias ilícitas, ya hay un daño orgánico, ¿sí? Ya no, lamentablemente no hay un fármaco que te ayude a reparar ciertas partes del cerebro, no hay un tratamiento para eso, lamentablemente. Ojalá algún día la ciencia pueda hacerlo. Em, pero sí, coincido también en otro punto en el sentido de que tiene que ser un trabajo multidisciplinario, pero separado a la vez, ¿sí? Aparte de psiquiatría, aparte de psicología, ¿sí? Multidisciplinario, pero separado. En la introducción de la pregunta de la licenciada Stephanie, cuando lo estaba diciendo, me remontó a un texto de, del tomo 16, me parece, de Freud, que se llama, en la conferencia número 16, que se llama Psicoanálisis y Psiquiatría. Y él hace referencia en el que, bueno, claro, evidentemente en la medicina de ese entonces, ¿no? Estoy hablando de la medicina de ese entonces, no de la actual, pero la medicina de ese entonces eran muy indolentes en cuestión del discurso del paciente, ¿no? Eran indolentes, no le hacían caso a este aspecto neurótico, dice Freud, ¿no? A este aspecto neurótico. ¿Cómo él observa esto? Porque él en sus sesiones, él observa a sus pacientes, entonces él denota esta parte. ¿Y qué solución se le notaba? Digamos, en un aspecto neurótico, ¿sí? En un aspecto neurótico se decía, o el médico decía, bueno, pues este paciente no tiene nada. Y lo que le aconsejaban era una cura de agua, textualmente lo dice Freud, una cura de agua. Em, ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que una cura de agua es decir, bueno, pues tómese unos días, relájese, no pasa nada, ¿no? Si lo queremos llevar a la actualidad, sería como de que aquí tiene sus medicamentos, su medicina, el siguiente, ¿no? Entonces, Freud dice que no había esta estimación a esta parte neurótica, a la neurosis en general, ¿no? Y aquí es donde entra en esta cuestión, ¿no? Esta disciplina del psicoanálisis, de ver, de escuchar, ¿no? Que el paciente neurótico asocie libremente. Por eso mencioné en un principio que existe, que el objetivo
es de que el tratamiento sea la palabra, el discurso, ¿no? Básicamente, esa es la idea. Pero tampoco se niega que que hay daños orgánicos, de que existan daños orgánicos a nivel biológico, ¿verdad? Creo que esa sería mi respuesta en general. Excelente, muchas gracias por aclarar las dudas que surgen sobre el psicólogo y el proceso psicoterapéutico, ¿no? Pero también nos acompañan fisioterapeutas importantes para la salud mental y me gustaría que nos mencionen ustedes como profesionales cómo es el rol del fisioterapeuta en el bienestar emocional. Para contestar la pregunta, ¿cómo nosotros intervenimos en el bienestar emocional de cada paciente? Utilizamos diversas técnicas como el ejercicio terapéutico, la terapia manual y nuestra herramienta más fuerte es la terapia grupal, la cual a su vez nos ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión, mejorando así el estado de ánimo, el autoestima, el sueño y la calidad de vida de los pacientes. Complementando unos puntos de mi colega, sería el apoyo emocional. En este aspecto del apoyo emocional, al momento de nosotros trabajar con algún paciente que tenga alguna dolencia, que tenga esa imposibilidad de, no sé, de si antes podía mover completamente las dos piernas y que por algún motivo ya no puede, nosotros estamos ahí como el apoyo emocional para llevar poco a poco esa parte de ir trabajando el que pueda volver a tener su funcionalidad completa. Otro punto, la relación del paciente con el fisioterapeuta. El hecho de estar día tras día en terapia y con los diferentes ejercicios que vamos a ir dejando, pues se va forjando poco a poco un lazo entre fisioterapeuta y paciente, un lazo bien y de confianza. Y otro punto es que los pacientes, por ejemplo, van desarrollando esas rutinas, se podría decir. El hecho de que ellos sepan, no sé, de que el lunes, miércoles y viernes se va a tener terapia, vamos creando en ellos una rutina que les ayuda. Podemos meternos en aspectos, por ejemplo, de hábitos beneficiosos para ellos y que al final de cuentas les van a ayudar bastante. Ok, como nos encontramos en el Hospital Psiquiátrico San Agustín, ustedes como profesionales, ¿para qué tipo de pacientes psiquiátricos es recomendable realizar fisioterapia? La respuesta más certera a su pregunta es para trabajar en grupo. Todos los pacientes hospitalarios que están en el Hospital San Agustín son requeridos esta terapia grupal para que así ellos tengan una comunicación, ese apoyo de entre usuario y profesionales que se encuentran aquí en la mesa, brindándoles este apoyo emocional. Y si necesitan alguna otra ayuda, como, como las herramientas de la pinza fina, pinza gruesa y otros aspectos más que la vida cotidiana ¿cómo podemos llamar? Nos, nos empate realizar. Complementando la respuesta de mi colega, dependería también mucho en base a lo que el paciente necesite en este caso. Un ejemplo, algún paciente que esté en silla de ruedas, nos enfocaríamos al 100% en la movilización de las piernas, en que pueda tener eso. Podría cambiar en diferentes pacientes. Hay pacientes que necesitan, no sé, podemos trabajar la velocidad, la coordinación, la reacción del paciente, pero pues sí, dependería mucho en base a lo que el paciente necesite. Y pues como dijo también, el fuerte en sí es trabajar las dinámicas grupales. Eso sería.
Ustedes que han trabajado con los pacientes psiquiátricos, ¿qué tan difícil es organizarse o dar indicaciones a los pacientes que están aquí en San Agustín? Ok. Desde mi punto de vista y por lo que hemos trabajado, al inicio, pues para mí, en mi caso, pues sí me costaba un poquito el hecho de trabajar ciertos ejercicios o ciertas dinámicas con los pacientes, más que nada por el hecho de que no, hay veces que no te pueden seguir la indicación que tú les estás dando. Pero pues poco a poco y lo que hemos ido trabajando, hemos ido modificando cada ejercicio o cada dinámica para que todos los pacientes puedan hacer. Este, respondiendo a su pregunta, eh, la terapia individualizada va obviamente a las capacidades que pueda realizar el paciente. Si él no puede caminar, trabajamos los miembros inferiores para que sí tengan esta movilidad, esta nueva funcionalidad que les impide realizar sus actividades de la vida diaria, como el hecho de comer, bañarse, caminar y correr. En esos aspectos nos basamos para la terapia individualizada. Ok, ya hablamos sobre las actividades físicas que ustedes realizan, sobre los enfoques psicológicos, pero ustedes como fisioterapeutas, ¿cómo se da la conexión entre cuerpo y mente en la rehabilitación? Y la conexión cuerpo y mente se refiere como al estado mental que influye en el bienestar físico y viceversa. Para evitar estos retrocesos en el tratamiento del paciente, se trabaja esta parte de la psicoeducación. Junto con los licenciados en psicología, nos apoyan en esta parte debido a que la desmotivación, el estrés, el aburrimiento, el enojo son factores de los cuales día con día se presentan en la hora de trabajar en rehabilitación psicosocial. Es por ello que con la ayuda del equipo multidisciplinario que se encuentra en la unidad de atención San Agustín, los pacientes logran alcanzar el máximo de independencia y autonomía para que sean unas personas funcionales en la sociedad. Ok, retomando la pregunta, es muy importante porque no se puede recuperar al 100% una lesión o algún padecimiento si estás, por ejemplo, mal físicamente y bien mentalmente, no se puede. Lo mismo pasa que sería viceversa. Si estás bien físicamente, pero mentalmente no, puede que afecte ahí. Por eso, tal y como dijo mi colega, vienen de la mano las dos y se dice que sin una no hay otra. Tienen que estar los dos bien para que pueda ser una recuperación óptima, ya sea física o mentalmente. Ok, pues muchas gracias a ambas disciplinas por aclarar dudas sobre la psicología, el proceso terapéutico, sobre el proceso de fisioterapia, sobre la función de los fisioterapeutas y cómo ambas disciplinas son importantes y trabajan en conjunto para el bienestar del paciente, en este caso en el hospital. Hola, nuevamente. Espero que esta charla, esta mesa de diálogo les sirva mucho para despejar algunos mitos y realidades acerca del trabajo terapéutico, del psicólogo y de la salud mental. Sin más por el momento, les doy las gracias y ojalá que esto les sirva a ustedes. Y recuerden que sin salud mental no hay salud física. Hasta pronto. ¡Feliz Día del Psicólogo!